Hola, hoy vamos a explorar algo verdaderamente alucinante, cómo funciona exactamente nuestra mente. Y no me refiero solo a de qué piezas está hecha, sino a cómo procesa la información en el día a día. Vamos a adentrarnos en la inteligencia procesual, un concepto que cambia por completo la forma en la que entendemos el rendimiento intelectual. Así que, con la mente bien abierta, vamos a descubrir juntos este increíble plano de la mente. Para que nadie se pierda y tengamos una estructura súper clara, esta es nuestra hoja de ruta. Nos organizaremos en 6 módulos muy concretos. Primero veremos la cognición, que es como el software del cerebro. Segundo, las tareas simples y complejas. Tercero, la biología, nuestro hardware. Cuarto, el debate entre genética y entorno. Quinto, la inteligencia emocional. Y cerraremos con la estabilidad de la inteligencia y las diferencias de género. Todo pasito a paso, sin agobios. Arrancamos con el módulo 1, la cognición. A partir de ahora, pensad en la psicología cognitiva simplemente como el estudio de los programas informáticos de nuestro cerebro. Vamos a ver qué software se ejecuta ahí dentro para resolver problemas en tiempo real. Y aquí hay que hacer una parada obligatoria porque, ojo, esto es material clásico de examen, la gran diferencia entre modelos. Históricamente teníamos los modelos estructurales que solo intentaban averiguar cuáles son las piezas de la inteligencia, de qué está hecha. Pero hoy nos centramos en los modelos procesuales, que van mucho más allá. Estos se preguntan, vale, pero ¿cómo funciona? Es literalmente la diferencia entre mirar las piezas de un motor sueltas sobre una mesa y ver ese mismo motor en marcha. Dentro de este software mental tenemos dos sistemas de memoria importantísimos y muy fáciles de diferenciar. Por un lado, la memoria de trabajo. Esta es vuestra mesa de operaciones, la RAM del ordenador, la que usáis activamente para resolver un problema de mates o retener un código que os acaban de mandar al móvil. Y por otro, la memoria a largo plazo. Este es el disco duro inmenso donde guardamos recuerdos y datos para siempre. Y claro, la información que guardamos ahí se divide en dos tipos. Apuntad esto bien: el conocimiento declarativo y el procedimental. El declarativo es saber hechos explícitos. El ejemplo de manual es recordar información para un examen, como saber que París es la capital de Francia. En cambio, el procedimental es saber cómo se hace algo. El mejor ejemplo cotidiano es aprender a montar en bici. Una vez que el cuerpo pilla el truco, el procedimiento ya es tuyo. Bueno, y como el cerebro es un ahorrador de energía nato, divide sus tareas en dos procesos. Otra distinción clave para examen. Los procesos controlados exigen toda vuestra atención. El ejemplo clarísimo es estudiar un tema nuevo. Cuesta y requiere esfuerzo. Pero con la repetición pasamos a los procesos automáticos. Estos funcionan casi solos, en piloto automático, como cuando vais conduciendo el coche por vuestro barrio y ni siquiera pensáis en cómo cambiar de marcha. Vale, hagamos una pequeña pausa conceptual. Un respiro mental rápido para sentar esto. Ya sabemos qué programas tiene nuestro software, memoria, conocimientos y procesos. Pero la gran pregunta ahora es, ¿cómo narices miden los científicos este software funcionando en un laboratorio? Pues la respuesta nos lleva directos al módulo 2. Para medir la inteligencia procesual en la práctica, los investigadores utilizan dos grandes categorías de tareas, las simples y las complejas. Vamos a verlas. Empezamos por las tareas simples. Como su nombre indica, miden cosas súper básicas. La velocidad mental, el tiempo de reacción ante una luz o el tiempo de inspección, que es cuánto tardas en reconocer una imagen que aparece solo una fracción de segundo. Pero cuidado aquí. Mucho cuidado porque esto es un mito tremendo. La inteligencia no es simplemente ser súper rápido mentalmente. La velocidad ayuda, claro, pero ser inteligente engloba muchísimas más cosas. Y para medir esas otras cosas están las tareas cognitivas complejas. Aquí la velocidad pasa a un segundo plano. Lo que importa es cómo organizas la información, cómo razonas y cómo comprendes. Y fijaos qué curioso, para los psicólogos, analizar los errores que cometemos en estas tareas complejas es oro puro, porque un error revela qué estrategia estaba intentando usar la mente para adaptarse a un problema. Segunda pausa conceptual. Cerramos aquí la parte de la psicología cognitiva. Si los procesos mentales son el software, tiene que haber una máquina física, de carne y hueso donde se ejecuten, ¿verdad? Vamos a ver de qué está hecho este ordenador. Entramos en el módulo 3, la biología, el hardware del cerebro. Hablamos de inteligencia biológica. Vamos a ver cómo un cerebro físicamente bien conectado hace que todo ese software que acabamos de ver vuele. Para entender esto, imaginad un motor de altísima tecnología. La clave aquí es la eficiencia neural, es decir, que la señal eléctrica viaje muy rápido por las neuronas y sin perder información por el camino. Pero el dato más alucinante y que tenéis que recordar sí o sí es el consumo de energía. Resulta que un cerebro más inteligente es más eficiente, lo que significa que, para resolver un mismo problema, consumen menos glucosa. Literalmente, gastan menos gasolina cerebral para llegar al mismo sitio.
Todo este cableado nos lleva a un modelo que es súper importante para examen, el modelo PFIT. Nos explica cómo viaja la información físicamente en 4 fases. Fase 1, recibimos la información por los sentidos. Fase 2, la procesamos y abstraemos su significado. Fase 3, evaluamos diferentes opciones o hipótesis de qué hacer. Y fase 4, seleccionamos la respuesta final. Un circuito perfecto. Y si miramos un cerebro, es fascinante ver cómo este circuito se mapea físicamente. Todo empieza atrás, en las regiones occipitales, captando lo que vemos u oímos. Luego viaja al medio, a las regiones parietales, que integran todo. Y finalmente llega a la parte delantera, el lóbulo frontal, que es el jefe que evalúa y decide la respuesta. Es un trabajo en equipo brutal donde la conectividad de las redes lo es todo. Tercera pausa conceptual. Respiramos. Toda esta red súper eficiente, este hardware biológico increíble, ¿viene de serie al nacer por nuestra genética o lo vamos construyendo con nuestro entorno y educación? Pues de eso exactamente va el módulo 4, genética frente a entorno. Y para resolver este debate de toda la vida, la ciencia hace algo muy inteligente, estudiar a gemelos idénticos para separar la crianza de la biología. Y los números hablan por sí solos, de 0,86 a 0,90. Esa es la correlación de inteligencia entre gemelos genéticamente idénticos. Es una barbaridad. Nos dice que la genética tiene un peso inmenso en nuestra inteligencia, superando de largo la influencia de haber crecido en el mismo ambiente familiar. Así que sí, la herencia juega un papel protagonista que no podemos ignorar. Pero claro, un procesador rapidísimo y mucha genética no te sirven de nada si no sabes navegar por la vida. Módulo 5. Inteligencia emocional. Esta es la gran actualización del sistema que necesitamos para que las relaciones humanas funcionen y no vivamos amargados por muy alto que sea nuestro cociente intelectual. Hay varios modelos, pero el de Baron es completísimo, porque nos divide esto en ramas muy claras. Tenemos la parte intrapersonal, que es conocerte a ti mismo. La interpersonal, que es la empatía pura. La adaptabilidad para lidiar con problemas cotidianos. El manejo del estrés y el estado de ánimo general. Es de cajón. Dominar esto es lo que realmente predice tu bienestar en el día a día. Y por fin, llegamos al módulo 6, la recta final. Aquí vamos a tocar 2 temas muy jugosos y súper preguntables. ¿Qué pasa con la inteligencia a medida que envejecemos? ¿Y qué pasa realmente con las diferencias de género? Primero, el paso del tiempo. Fijaos qué maravilla. La inteligencia es increíblemente estable a lo largo de la vida adulta. Se asienta hacia los 18 años y la ciencia demuestra que, si mantenemos el cerebro activo y seguimos aprendiendo, se mantiene prácticamente intacta a los 50 e incluso a los 65 años, con una correlación por encima de 0,90. No perdemos la cabeza tan rápido como algunos piensan. Y sobre el género, vamos a ser súper precisos con lo que dice la investigación. La idea clave aquí es que no existen diferencias significativas en la inteligencia general entre hombres y mujeres. El nivel global es idéntico. Lo único que cambian son ciertas aptitudes específicas y la distribución. Los hombres tienden a tener puntuaciones más extremas, tanto por arriba como por abajo, y destacan más en rotación espacial. Las mujeres agrupan sus puntuaciones más cerca de la media y destacan en fluidez verbal y rapidez perceptiva. Sin más, perfiles distintos con el mismo nivel global. Así que, para rematar todo esto, recordad, la inteligencia no es una simple nota en un papel, es un engranaje perfecto que combina nuestro software de procesos cognitivos, la eficiencia brutal de nuestro hardware biológico y esa adaptabilidad emocional que nos hace humanos. Si logramos entender cómo funciona todo esto en conjunto, cambia por completo nuestra visión sobre nuestro propio potencial. Y os dejo con esto. Sabiendo hoy cómo funciona vuestro cerebro biológicamente, ¿qué pequeños hábitos de vuestro día a día podríais cambiar para que consuma menos energía y rinda muchísimo más? Ahí queda eso. Nos vemos en la próxima explicación.